Muy buenos días, queridos hermanos. Les invito en esta oportunidad a meditar en la primera carta del apóstol Juan, en varios versículos. Para abreviar, voy a leer el capítulo 2, versículo 3, que dice: En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esta epístola está escrita con una ternura especial, tratando de afirmar al creyente en su posición de hijo de Dios. No se ha omitido las verdades del Evangelio. Al contrario, las mismas se resaltan. Por ejemplo, Dios es amor. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todo lo tenemos en esta carta. El que practica el pecado es del diablo. Dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. De esta manera, el Espíritu Santo, utilizando al apóstol, quiere establecer que la firmeza y la esperanza del creyente está en que ha creído y aceptado los principios del Evangelio de la gracia de Dios, y ahora los redimidos son guardados por el poder de Dios, porque están en las manos de aquel que es poderoso para guardar. Dijo el Señor Jesús: yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Allí en San Juan, el capítulo 10. Hay en esta epístola una serie de versos relacionados con el conocimiento que podríamos considerar. Primero, el conocimiento de Cristo. Podemos afirmar que no hay mayor conocimiento que el de tener una relación personal con el Señor. El Hijo tiene conocimiento de su Padre. Él dijo: solo aquel que vino a Dios ha visto al Padre. Yo le conozco porque de él procedo. Y dice Juan: y él le ha dado a conocer. Felipe, en el capítulo 1 de Juan, versículo 18, Felipe conocía muy poco de su maestro. Cuando le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta del Salvador fue reveladora. Y le dice: ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Conocer al Hijo es conocer al Padre. El creyente conoce a su Dios porque Cristo, el unigénito del Padre, es la misma imagen de su sustancia. Pablo nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y no hay mayor riqueza que el conocimiento de Cristo. Dice la Escritura que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Colosenses 2, versículo 3. En segundo lugar, tenemos el conocimiento del amor. Todas las riquezas juntas del amor, allí en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, el versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Todas las historias juntas de amor, ficticias y reales, son insignificantes ante el drama del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo. No hay medida para valorar de tal manera. Cristo me amó y se entregó a sí mismo, podía decir el apóstol allí en en Gálatas 2:20. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El apóstol Juan, allí en capítulo 2 de la primera carta, versículo 10. No ha sido un amor para corresponder al nuestro, sino que Él nos amó primero. Porque nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida de sus amigos. El Señor Jesús allí en San Juan, capítulo 15. Dios muestra su amor para con nosotros. El apóstol Pablo podría decir: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El creyente conoce el amor de Dios porque éste ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Conocemos al Dios que nos amó y eso debe vigorizar nuestro amor hacia Él. En tercer lugar tenemos el conocimiento de la verdad. Pilato fue ignorante en cuanto a la persona que tenía frente a sí. ¿Qué es la verdad?, le preguntó al Señor. Cuando el Señor le dijo: yo he venido para dar testimonio de la verdad. El verbo y la palabra han venido de Dios y llevan el sello de su carácter. Dios es verdad. Por eso había autoridad en el Señor Jesús cuando dijo: yo soy la verdad. Y en su corazón, en su oración intercesora, tu palabra es verdad. Allí en San Juan 17, versículo 17. Enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y a Timoteo le escribe: usa bien la palabra de Dios. No tenemos otra revelación de Dios en la que podamos recurrir que su palabra es viva y eficaz. Juan se regocijaba al saber que el anciano Gallo andaba en la verdad. Dios nos hizo nacer por la palabra de Dios, y si hemos nacido por la palabra, también en esa verdad está el conocimiento para creer. Por eso siempre está en plena vigencia el consejo del apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3, versículo 16. En cuarto lugar tenemos el conocimiento de la morada de Dios. Imaginémonos un momento cómo se sentiría una visita en nuestro hogar si nosotros ignoráramos su presencia cuando ésta ha venido a nuestro hogar. Eso fue lo que sucedió con el Señor en la casa del fariseo que le invitó a comer. El fariseo pasó por alto sus obligaciones sociales para con él. El Señor le dijo: Simón, entré en tu casa y no me diste agua, no me diste beso, no ungiste mi cabeza. Hermano, eso es una ofensa muy grande al Señor, olvidar que Él permanece en nosotros y con nosotros. Los corintios necesitaron que Pablo les recordara que eran: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. 1 Corintios 6, 19. Desconocer esta realidad conduce a contristar al Espíritu Santo. En este caso, la fuente de toda gracia y poder estaría cerrada o apagada, anulando así todo impulso interior que promueve el deleite en el Señor y la acción santificadora del Espíritu de Dios. Conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así se cumple la promesa de nuestro Salvador: el que me ama, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. San Juan 14, 23. Él nos dice, y nos dice la Escritura, que el Espíritu de Dios ha hecho morar en nosotros y nos anhela celosamente. Pidamos al Señor un cabal conocimiento, queridos hermanos, de este privilegio y esta responsabilidad que Dios permanece en nosotros. Y por quinto lugar, tenemos el conocimiento para discernir. El capítulo 4, versículo 2 dice en esto: conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tenemos que dar gracias al Señor por el tiempo que nos toca vivir, pero reconozcamos que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Allí lo tenemos en el apóstol en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. La insensatez, la rebeldía, la malicia, todo lo que es obra de la carne se multiplica. El desorden y la indisciplina, aún en el pueblo de Dios, puede ser también señales que certifican los postreros tiempos, en que el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y en esa lista de adjetivos tenemos estos: blasfemos, impíos, crueles, y termina el apóstol diciendo: amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que negarán la eficacia de ella. A estos evita. El Espíritu
exhorta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El apóstol nos amonesta: guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Necesitamos el conocimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo. La palabra nos enseña que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿En qué? En que conoce a Dios. El que conoce a Dios no oye el que no es de Dios, no nos oye. El que no es de Dios no tolera, como dice la Escritura, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Capítulo 4 de segunda carta de Timoteo 3 y 4. Necesitamos sabiduría para agradar al Señor, para mantenernos en fidelidad a la enseñanza de su palabra. Necesitamos renovar nuestro conocimiento para discernir como hombres sabios. Así nos enseñan las Escrituras, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses, el capítulo 3, versículos 9 y 10. Aferrémonos, queridos hermanos, a la palabra y hagamos nuestro el pedido de Salomón al Señor: da a tu siervo corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Primera de Reyes, el capítulo 3, versículos 9 y 10. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y podamos, de lo que Él nos ha dejado en esta carta del apóstol, analizarlo cada día y aplicarlo en nuestra vida. Tenemos el conocimiento de Cristo en esta carta, del amor, de la verdad, de la morada de Dios y el conocimiento para discernir entre lo bueno o malo. Consejos sabios que el Señor dio a través del apóstol Pablo para que fuesen escritos estos preciosos consejos para nuestra vida y que podamos cada día reflejar la bondad de Dios a través de nuestra vida y que la plenitud del Espíritu Santo que mora en nosotros pueda reflejar a un mundo que cada día más se aparta de Él para vivir una vida de pecado. Podamos ser nosotros verdaderas luz que alumbren en la oscuridad de las tinieblas en que vivimos. Que el Señor nos bendiga.